Hola, soy Pedro Gordillo y os voy a invitar hoy a que paseéis en esta sala, en esta nueva sala de exposiciones de Málaga, la sala de uso múltiple de FEMAPE, de la Federación Malagueña de Peñas, para que conozcáis de lleno una colección muy curiosa que consiste en cromos y tebeos relacionados con ese género musical que sabéis que tanto me enamora, que tanto me gusta, que es la copla. Esta exposición, que ha estado expuesta desde el 25 de abril hasta el 13 de mayo, pues ya se cierra hoy, ya termina hoy, y bueno, han sido muchas las personas que la han visitado y muchas las personas que se han extrañado de que exista este tipo de material con relación a la copla. Realmente un material que podríamos decir que es un estudio sociológico también, ¿no? Porque es un acercamiento, fijaros si lo vemos desde ese punto de vista también, de la copla a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, pues a través de ese material que a ellos les gustan tanto, ¿no? Como son los cromos, las estampitas que decíamos de pequeños, o en este caso también los tebeos, los cómics, como le llamamos hoy. Pero que existe material de ese, pues está expuesto aquí en esta exposición y como digo, pues ha sido bastante curioso, ¿no? Es una curiosidad bastante grata, ¿no? A los que lo han visto y a los que no lo han comentado. Así que os invito a que la veáis en estos momentos, claro está. La exposición, la copla en cromo y tebeos, ha sido una iniciativa de la Escuela de Cante y Copla Miguel de los Reyes, ¿vale? de la Federación Malagueña de Peñas Flamencas, de la cual yo soy profesor junto a Rocío Alba. Entonces, esta iniciativa es la que ha llevado a este encuentro, ¿no? A este encuentro con cromo y con tebeo a través de la copla. Aquí encontramos el cromo quizá más, bueno, el más antiguo de los que se han expuesto ahora, en esta colección, un cromo de Raquel Melle de los años 30. Hay que decir que en los años 30 la colección de cromos pues todavía en España era mínima, ¿vale? Ya venía del extranjero, se estaba empezando a dar a conocer, pero en España todavía no estaba establecida. La colección en España empieza a llegar con fuerza en la década de los años 40, ¿vale? Y ya en la década de los años 40 tendríamos que pasar a aquel panel para ver algunos cromos de esa época. Bueno, aquí tenemos una selección de cromos de los años 40. Especialmente esta colección muy curiosa, ¿no? La colección de artistas, astros y estrellas del firmamento cinematográfico. Porque curiosamente en esa época empezaron a salir estampas de artistas del cine, sobre todo, ¿vale? Para hacer, como diríamos, eco de lo que venía de Estados Unidos, de Hollywood. Y aquí en España pues podemos ver a Antoñita Colomé, Imperio Argentina, Estrellita Castro, Raquel Rodrigo, es decir, las artistas de cine de aquella época que ya empezaban a salir cromos. También llegó hasta el cine, porque Cifesa, que era la marca de película de aquella época, con sede en Valencia, también sacó varias colecciones de cromos de sus películas más emblemáticas. Aquí tenemos, por ejemplo, alguna representación de la película Nobleza Baturra de Imperio Argentina. Bueno, después pasamos un poquito a otra época, la época de los 50, donde ya encontramos puesto un cromo enorme, grande, de la revista Florita, de Juanita Reina. Este es exactamente del año 52, este es un cromo también muy curioso, de, bueno, famosos y estrellas de la pantalla, de Lola Flores, del año 58. Este que lo tenemos sin catalogar, pero un cromo original, también de Lolita Sevilla, de los años 50. Y así pues empezó claro, hablando de que en esa época el género prácticamente fuerte musical en España era la copla, en la década de los 40 y de los 50, ¿no? Donde teníamos pues a todas estas grandes estrellas que eran las que los jóvenes, los niños de España, de la sociedad de entonces, les gustaba imitar, ¿no? O remedar a su estrella, ¿no? Y su estrella indiscutiblemente en aquella época era de la copla. Pues venga, aquí seguimos viendo algunos de esos cromos curiosos, esto de una colección curiosísima. Aquí vemos a Angelillo y Antonia Maya, del año 63,
Este del año 60 era una colección que surgió a través de portadas de discos famosos, en este caso vemos una de Sara Montiel, este de Marujita Díaz, famoso de televisión, e incluso este tan curioso de Marifé de Triana, que es una de las piezas más raras que tenemos en la exposición, que pertenece a una marca de chocolates de Alcoy y del año exactamente 1962. Hay que decir que ya se sumaron las editoriales infantiles y juveniles a editar colecciones de cromos, pero que anteriormente casi todos los cromos venían de la parte, vamos a llamarlo comercial, por ejemplo de chocolate, de dulces, incluso de cigarrillos, de legumbres, es decir, hay bastantes cromos interesantes de una diversidad bastante importante de temas comerciales, ¿vale? Vamos también poniendo algunas frases para ir dignificando un poco también esta temática culturalmente, ¿no? A través de los tebeos, los artistas y las canciones de la copla también han participado del recreo cultural, infantil, juvenil de una época, ¿no? Naturalmente. Durante varias décadas las estrellas de la copla han sido referentes en los sueños artísticos de los niños españoles, ¿no? Yo creo que eso lo hemos vivido todos, ¿no? Que todos nos ha gustado siempre ser como esos artistas que hemos visto en nuestras bellas películas y en la televisión. Bueno, en la década de los años 60 ya el coleccionismo de cromos empieza a ser más efectivo. Ya empieza también a haber muchas más publicaciones de revistas, de tebeos, de todo, y conlleva a que ya el movimiento sea mayor. Realmente, cuando consideramos que el coleccionismo de cromos ya está en su momento fuerte, es la década de los 70. Y en este panel pues tenemos algunos de los 60 y algunos ya de los 70, ¿vale? Indiscutiblemente ya tenemos a un cantante que aparece ya en todas las colecciones y que aparece por encima de todo, y es el nacimiento de una gran estrella de la que podríamos denominar la copla comercial, Manolo Escobar, ¿eh? Ya por ejemplo, todas estas son colecciones diferentes y en todas pues aparece el gran astro ya de la canción popular española, Manolo Escobar. Ahí, pues este cromo muy interesante, por ejemplo del 72 o esto del 67, una colección preciosa de cantantes de hoy, Carmen Sevilla, Paquita Rico, Luis Lucena, Manolo Escobar, y así, bueno, fijaros, este es un cromo de Paquita Rico, la colección Astro de la pantalla, y estos cromos los daba Pipa Rodríguez, de Cuenca, una marca de pipas, por eso digo que hay prácticamente de todo. Bueno, y aquí tenemos pues esta selección. Esto también era muy curioso, que del año 1970, una serie de cartas, una baraja de cartas que salieron con las imágenes de los artistas más famosos de aquella época. En fin, una serie pues de representación de esas colecciones de los años 60 y de los años 70. Este, por ejemplo, de cigarrillos Cumbre, de las Palmas de Gran Canaria, donde tenemos a las que se denominaban las Tres Marías, en el ambiente folclórico, Carmen Sevilla, Lola Flores y Paquita Rico. Aquí también a Marisol, que en aquella época era súper conocida, pero bueno, no tenemos demasiados cromos de Marisol, no por otra cosa, sino que Marisol realmente no era una representante pues clara de la copla, ¿no? Y aquí estamos hablando siempre de la copla, aunque hizo algunos pinitos, sobre todo en sus películas, acercándose a este género musical. Aquí tenemos una otra selección de cromos muy interesante. Esta de la colección Famoso del Disco del año 1968, de Ediciones con Manolo Escobar, que era el rey indiscutible, como hemos dicho anteriormente, ya no solo de la canción moderna, de la canción popular española, la copla moderna, sino también de la venta de discos. Vendía discos por un tubo, y también sus películas, que eran enormemente, bueno, cosechaban un éxito muy grandioso. Aquí vemos esta colección, Estrellas de la Canción, muy curiosa,
con Lola Flores y con Luis Lucena, que era otro que se mantuvo siempre muy activo, los años 60 y los 70 en la juventud. Tenía muchísimos fans, muchísimos seguidores Luis Lucena. Y luego también hemos querido reconocer pues a Rocío Dúrcal, en esa época también, en la que empezaba, que también se acercó a la copla. Por ejemplo, ella fue la que estrenó esa copla tan conocida, ese soneto musical de Mi Amigo, ¿no? Entonces también hemos querido poner una pincelada de Rocío Dúrcal en esta colección Cantantes y Conjuntos del año 67. Aquí ya tenemos cromos de años 70, como en este caso del año 77, de este dúo que revolucionó la música española, Las Grecas, y después pues este tan curioso ya de los 80, ¿no? Donde vemos incluso a músicos y compositores como Felipe Campuzano, Manolo de Vega, que era humorista, pero que también grabó varios discos de copla, y luego pues este de parejas famosas, donde vemos pues a Rocío Jurado con Pedro Carrasco. Y esta muy interesante, del año 87, de caricaturas, ¿no? Y donde ya aparece, por ejemplo, en esta década de los 80, pues una María Jiménez fuerte, donde está Rocío Jurado, donde se mantiene Lola Flores todavía, y donde ya aparece también la que sería otra de las estrellas de la copla, ya aparece en este caso Isabel Pantoja, ya empieza a aparecer como estrella en los cromos. Hablando naturalmente de la estrella y hablando ya del inicio de esa aparición, ¿no? Esa manera ya de entrar en el coleccionismo de otra gran estrella, Isabel Pantoja, pues aquí la tenemos también solitario, en esta colección El Mundo de la Estrella del año 1980, publicada en Madrid. Creo que esa foto, que ese cromo es también de cuando hizo intervino en aquella serie tan conocida de Curro Jiménez. Y luego ya pues terminamos, si os parece, pues con estos cromos del año 1990, en el que ya los únicos que quedaban de copla en fuerte pues eran Rocío Jurado e Isabel Pantoja. Esto es un cromo de caricatura y en este muy curioso y muy gracioso de Isabel Pantoja, donde aparece con su niño, con el paquirrín de la mano, ¿no? En aquella época en que pues lo solía sacar en los escenarios y que lo compartía también con su público, ¿no? Y aquí pues ya sí finalizamos lo que es los cromos, nos quedan naturalmente los tebeos. Bueno, pues aquí nos encontramos ahora con los tebeos que son tan curiosos, ¿eh? Tenemos, por ejemplo, la colección Claro de Luna, editado en el año 1959, que nos presenta pues una serie de títulos que son títulos de las coplas más famosas de esa época, y después, naturalmente, el tebeo, toda la realización del tebeo va basado en esa canción, en lo que es la historia y lo que es el personaje, ¿no? Exactamente lo que se pide hoy en día para cantar la copla, ¿no? La copla se interpreta, siempre se ha dicho que se dice y no se canta, es decir, la copla nace de la voz hablada, de la expresión hablada, y en la letra pues nos enseña naturalmente el personaje que tenemos que representar, la historia que tenemos que representar y el estado de ánimo que también tenemos que representar. Eso hoy en día a los jóvenes pues les cuesta un poquito de trabajo, pues tenés que estudiar, pues tenés que meter de lleno en la historia, y aquí nos aparece de que en la década de los 50 y en la década de los 60 pues aparecía hasta en tebeos, ¿vale? Desarrollada esa historia de esas coplas, bueno, esas historias tan preciosas, ¿no?, que tenemos dentro de lo que es la historia de la copla. Pues bueno, Mari Noticias, que si Mari Noticias era otra temática, pero sí aprovechaba también para sus contraportadas poner fotografías de los artistas. Tenemos varios tebeos de Mari Noticias, pues con el gran ídolo de aquella época, como hemos dicho antes, que era Manolo Escobar. Luego otra marca de tebeos que era Serenata, por ejemplo, tenemos aquí por detrás la biografía de Imperio Argentina, en otras que tenemos de Rosa Morena, la colección de revista juvenil femenina Lili, que bueno, esta ya era de los años 70 y que ya compartía, todavía quedaban algunos de la copla que compartían todavía ese éxito con los ya del pop, ¿no?, y del pop rock famosos. Y aquí tenemos, por ejemplo, una muestra de la revista Lili,
pues con Luis Lucena y además con un póster central en los años 70 de Luis Lucena. Una biografía muy curiosa, la vida de Lola Flores a través del cómic, que se publicó en los años 80 y que solo se hicieron 2 tiradas, la 1 que era Lola Flores y la 2 que era Julio Iglesias, y aquí tenemos naturalmente, como hablamos de copla, la de Lola Flores, revista Humor, en la portada con Lola Flores, Marujita Díaz, Sara Montiel, y después pues algunos libros de los que hablan más o menos de cromo, de los álbumes, como este, Lo tengo o no lo tengo, o este otro pues de estrellas del cine español, y que bueno, pues de Jano, que es una maravilla, ¿no? Eso es para coleccionismo puro y duro, y ahí lo tenemos pues con la página de Antonio Molina, ¿no? Nuestro gran Antonio Molina, malagueño por excelencia y uno de los grandes de la copla.